Buenas tardes, mi nombre es Tania García Cuellar, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México en la licenciatura de Seguridad Pública. El siguiente trabajo es para la materia del análisis económico del sistema de justicia penal en México. Mi profesor es Marco Antonio Dávila Abarca. Bien, el siguiente trabajo tiene como objetivo explicar el análisis económico del sistema de justicia penal, revisando cómo es el sistema de justicia, qué problemas económicos tiene, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias que atraen, qué deficiencias o irregularidades tiene y cómo es posible el mejoramiento del sistema. ¿Qué implica este sistema y cómo está relacionado con la sociedad? ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana? Y así como también qué tipo de actuación deben tener los servidores públicos en base en la administración pública. El sistema de justicia penal es el conjunto de organismos especialmente diseñados para combatir la delincuencia sobre la base del derecho penal. Aspira a equilibrar los derechos entre las víctimas e imputados, incluyendo la incorporación de los juicios orales, establecer la justicia restaurativa y la presunción de inocencia. En este caso, serán nulas las pruebas obtenidas bajo violación de derechos. Desaparecerá la averiguación previa y será suplida por la investigación del Ministerio Público con la participación policial. Desaparecerá el auto de formal prisión, dictándose en cambio el auto de vinculación a proceso. Creará las bases de un proceso penal regido bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, oralidad e inmediación. Y se hará la creación de nuevos jueces de control y ejecutores, y nuevas prácticas entre quienes conforman el sistema de jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados. El nuevo sistema de justicia penal busca reducir el índice de impunidad y dar rapidez y seguridad jurídica a los procedimientos penales. Con el principio de oralidad, el juicio se debe de expresar en forma hablada. El principio de inmediación es la proximidad del juzgador hacia las partes con obligación de dirigir personalmente el desarrollo del juicio con la presencia de los interesados. El principio de publicidad se refiere a dar a conocer a la sociedad y a los involucrados todo lo respecto al proceso y el resultado de este. Contar con resoluciones judiciales justas y recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Con el principio de continuidad, las decisiones se deben de pronunciar inmediatamente después de concluida la presentación de controversias y las pruebas, evitando con ello que los aspectos externos influyan en la decisión del juez. El principio de contradicción significa que es así como las partes tienen derecho a presentar sus pruebas de conformidad con lo establecido en las normas procesales, de igual manera tienen la facultad de contradecir lo aservado. Por su contraria, se puede decir que tiene como objetivo que los sujetos puedan participar durante el proceso, haciendo observaciones, preguntas, para facilitarle al tribunal y pueda resolver con pleno uso de la verdad. Las garantías a las que se sujeta el sistema de justicia en México son el aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afectación de cosa determinada o del compromiso de pago por un tercero para el caso del incumplimiento de la misma por el deudor originario. La garantía de irretroactividad. Ninguna ley tiene validez a partir del tiempo pasado. La garantía de audiencia, nadie puede ser condenado sin ningún juicio previo. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, queda prohibido imponer alguna ley y pena que no exista en la Constitución o inventar alguna ley. Garantía de libertad personal, no podrá liberarse de la orden de aprehensión sino por la autoridad judicial sin que proceda una denuncia o querella de un hecho que la ley señala. La garantía de inviolabilidad de domicilio establece el artículo 16 que el cateo
como una posibilidad de excepción para interrumpir a un domicilio, ya sea para la detención de un sujeto o para la búsqueda de objetos ilícitos, toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público. La garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas se sancionará con la ley permanente a cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. La garantía de gratuidad de los juicios, la justicia será pronta e imparcial. La garantía de auto de vinculación a proceso dice que ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir del indicado, sea puesto a su disposición. Y la garantía de litis cerrada es todo proceso seguirá forzosamente por el hecho delictivo que se pronunció en el auto de vinculación a proceso. La garantía de presunción de inocencia, la garantía de no autoincriminarse. El inculpado no puede ser obligado a declarar o a guardar silencio. La garantía de defensa, el imputado tendrá derecho a que se le informe desde el momento de su detención, así como la comparecencia ante el Ministerio Público. La garantía de audiencia, será juzgado ante la audiencia pública por un juez o un tribunal. La garantía de brevedad en el proceso, será juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya máxima pena no exceda los 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excede ese tiempo. Y la garantía de defensa adecuada es cuando tiene derecho de la defensa de un abogado y que él puede elegir libremente, incluso en el momento desde su detención. La garantía de no ser procesado por responsabilidades civiles, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de los defensores o por cualquier otra presentación de dinero. Garantía de la víctima u ofendido del delito son 4: derecho a una asesoría jurídica, a que se le satisfaga una reparación del daño, a coayudar al Ministerio Público a que se les presente la atención médica con urgencia cuando se requiera. La garantía del límite de instancias, ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Garantía de no ser juzgado 2 veces al mismo tiempo por el mismo delito. Y la garantía de prohibición de absolver la sentencia. La realidad del sistema de justicia penal. Existen problemas económicos de justicia penal, existen problemas sociales en el sistema de justicia penal, problemas culturales en el sistema de justicia penal y en el comercio exterior. Las causas subyacentes y la poca efectividad de los sistemas judiciales, porque la falta de efectividad y la inseguridad jurídica y los altos costos del acceso a la justicia. La desigualdad de desempleo, pobreza, discriminación, explotación infantil, explotación de la mujer, delincuencia, adicciones, etc. A raíz de las transformaciones que ha sufrido el mundo y los avances de la ciencia, el ser humano ha modificado la educación y la cultura. El objetivo de la política comercial es que ésta pueda agrandar y vigorizar sobre la plataforma exportada para lograr la diversificación geográfica de sus ventas en el exterior. Las políticas económicas y sociales en México. La poca efectividad en el combate al crimen organizado en México tiene su origen en diversas causas, que van desde la incapacidad de conceptualizarla hasta la negación del sentido económico sobre lo que soporta la actividad delictiva en nuestro país. La política social tiene sus objetivos, es el asegurar el disfrute de los derechos sociales por parte de la ciudadanía, y los derechos sociales trascienden de las acciones que realizan las atribuciones de evaluación y se extienden en las acciones y programas llevadas a cabo por otras dependencias del gobierno federal y de gobiernos estatales y municipales que involucran los recursos federales y las acciones de los programas que tienen un impacto potencial. Desarrollo y problemática del sector económico en México. Los problemas de los sectores económicos surgen de diferentes conflictos, ya sea por causas internas o externas, lo cual provocan la detención y el funcionamiento de sus actividades. En el problema del sector primario es el financiamiento crediticio del sector primario. No puede realizar ninguna actividad
ya que todo tipo de proceso tiene su costo, desde los objetos que ocupan hasta las herramientas y lo que ocupan como materiales para el procedimiento. Los problemas en el sector secundario es la problemática de la industrialización es vieja e insuficiente. De igual manera no se tiene la economía para poder repararla o actualizarla. Otra de las situaciones es el impacto ambiental, ya que cada proceso de producción desemboca una grande contaminación y daños severos al medio ambiente. El problema del sector terciario destaca la falta de modernización en las estructuras comerciales. La industria mexicana es escasamente competitiva y pues también es desleal. Existen más accionistas extranjeros que nacionales. La comunicación es muy deficiente e incoherente, provocando que la producción de piratería afecta severamente al funcionamiento de esta. Y que haya, pues obviamente, más producción extranjera que nacional. La globalización económica. La globalización económica es la actividad que permite la reproducción de compra y venta de nuestros productos, la que ayuda a que la economía del país fluya en diferentes lugares del planeta. Como tal, la globalización también tiene sus desventajas, pues al invertirse en diferentes lados, así como le puede hacer ganar dinero, también corren el riesgo de perder bastante dinero. El daño en medio ambiente crece en gran cantidad y la desigualdad de trato y de degradación del producto mexicano ante otros países y la menor oportunidad de que México sea un país competitivo. El incremento de la corrupción, la fuga de dinero y más aún la fuga de la materia prima del país. Aspectos socioeconómicos de la problemática en México. La demografía. La demografía estudia estadísticamente la estructura dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan la formación y conservación y desaparición de las poblaciones. Otro de los problemas es la educación. A todos los gobiernos les preocupa en gran medida las exigencias cada vez mayores para satisfacer las crecientes necesidades educativas de un país. Obviamente, a mayor exigencia, pues hay mayor gasto. La salud pública. Los problemas surgen de la calidad de vida de los seres humanos y la incidencia y prevalencia de enfermedades. En el caso de inseguridad y la falta de recursos para fortalecer el sector salud. En la seguridad pública, la violencia aumenta actualmente y padece la población mexicana. La seguridad pública, tanto por la dimensión, se ha adquirido la muerte de muchos habitantes y trae pocos efectos materiales y emocionales que ocasiona. Con eso también existen las consecuencias económicas de la inseguridad. Por un lado están las condiciones de vida, que cambian, pues los productos llegan a ser más escasos y aumentan, obligando a la sociedad a buscar de manera fácil y obtener sus necesidades. Las secuelas de los conflictos armados, mucha gente muerta, mucha gente desaparecida, casos sin resolver, la arbitrariedad, las instituciones, la corrupción, la ineficiencia y el miedo de la sociedad. Y los patrones sociales, la influencia de la delincuencia que genera ante la sociedad, pues la gente ya ve muy normal que la delincuencia y la violencia son completamente normal. Y obviamente atribuyen más las actitudes y pensamientos violentos, destruyendo completamente los núcleos sociales. Las deficiencias del sistema de justicia penal. Deficiencias en los juicios orales, deficiencias en la integración de las averiguaciones y deficiencias en la impartición de justicia. El mal desempeño de la autoridad es la impunidad y la proliferación de presuntos culpables. Desprotege los derechos de la víctima. Las irregulares y deficiencias de la integración de las averiguaciones previas, el juez no tiene la facultad para ampliar tantos detalles. No existe el sustento de tipo penal y tiene que decretar la libertad del acusado. Los recursos son limitados en las investigaciones de homicidios y los que obedecen a los actos sexuales violentos, deficiencias en la procuración de justicia y de la convergencia de diversas causas de índole social. Los niveles de corrupción judicial,
La impartición de justicia son procesos engorrosos y con altos costos. La discriminación y la repartición de justicia desalienta la inversión de extranjeros. Otra de las causas es la transgresión de los derechos humanos. Existe una falta de disposición en las autoridades locales y estatales, todo para darle seguimiento a las consecuencias de la Corte Penal Internacional. Es necesario que los gobiernos eleven sus estándares de rendición de cuentas para evitar la violación de los derechos humanos. Los temas de violación de derechos humanos tienen un eje común que es la deficiencia en impartición de justicia, y es necesaria la coordinación eficiente de los tres niveles de gobierno en la rendición de cuentas, donde las contralorías totalmente serán el protagónico. Los factores que proporcionan la corrupción en México es el soborno, la extorsión, el fraude, el nepotismo, el caciquismo, la malversación de recursos, la desigualdad social y el tráfico de influencias. La jurimetría son corrientes de interpretación, comunicación e información que forman parte de la información de justicia. Tiene como objeto el estudio de los distintos fenómenos relacionados con el derecho y el análisis cuantitativo y la actividad judicial. Evalúa la calidad de la argumentación y motivación de los actos en diferentes autoridades. Obtienen indicadores de efectividad de las políticas de protección a los derechos humanos. La metodología se combina desde los elementos de la teoría de la argumentación y la teoría general del derecho penal, el derecho procesal y el derecho constitucional, y permite precidir con facilidad el resultado de un litigio con menores estrategias de negociar o afrontar un juicio total. ¿Cómo mejorar el sistema de justicia penal? La adecuación de la legislación, la abrogación, que puede ser expresada si una ley se declara determinantemente la abolición de otra anterior, o táctica cuando la nueva ley, sin derogar, expresa la anterior, contiene disposiciones contrarias a esta. Eso solo puede ser de una constitución a otra. Y la derogación es el derecho al procedimiento a través del cual se deja sin validez una disposición normativa, ya sea de rango de ley inferior. El Poder Legislativo puede promulgar y derogar normas con el rango de la ley, al igual que el Poder Ejecutivo, promulgar y derogar las normas con el rango. La formulación de políticas públicas de prevención, promover la cultura, la paz, la legalidad, el respeto y los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia. Puede ser el intercambio de experiencias exitosas nacionales e internacionales, una red de municipios por la seguridad y la convivencia, fondos y subsidios para la prevención social, violencia y programas de proyectos y acciones de prevención, redes ciudadanas de prevención y cohesión social, recorridos vecinales para la detección de necesidades en materia de prevención, modelos de mediación comunitaria y escolar, desarrollo institucional para la prevención de violencia y prevención de violencia para los jóvenes. La participación ciudadana en la prevención. El gobierno federal, a través de la SSP, escribe nuevas alternativas para la solución que van enfocadas en un nuevo concepto a partir de los factores que originan la delincuencia. Se ejecutan renovadas acciones y estrategias que trazan acuerdos con organizaciones sociales y civiles especializadas tanto en la prevención del delito como la vinculación en la participación ciudadana. Dinamizan la participación de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas de prevención, actualizan la incongruencia con las tendencias modernas a nivel mundial y la investigación y la difusión de conocimientos sobre los fenómenos delictivos, promueven la coordinación de las autoridades locales y municipales, fortalecer el conocimiento y el respeto de los derechos a los funcionarios públicos en el área de seguridad pública. Los mecanismos de participación ciudadana. Se entienden por mecanismos de participación ciudadana a las formas a través de las cuales la administración pública facilita la interacción con los actores sociales. Los medios instituidos en el gobierno para entender de manera más directa los particulares, específicamente los orientados en trámites y servicios, ayuda a construir una visión compartida entre el gobierno y la sociedad y el desarrollo nacional. Promueve la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, cerrando así espacios para la corrupción. Obliga al gobierno a ser eficiente y a centrarse en la participación ciudadana.
La reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal. Es un proceso penal acusatorio oral y regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La institución del derecho del imputado a una defensa adecuada por el abogado que elija libremente el defensor, el establecimiento de un plazo razonable para ser juzgado, la anulación del valor probatorio de toda confesión rendida sin la asistencia de un defensor, el reconocimiento del derecho a toda persona imputada de declararse o guardar silencio, quedando prohibida la incomunicación o intimidación, el establecimiento de límites de prisión preventiva, la creación de la figura de un juez de control que resolverá de manera inmediata y con los medios más factibles las solicitudes que haga el Ministerio Público. La definición del concepto de fragancia y el establecimiento de la obligación de la autoridad de realizar un registro inmediato en las detenciones, la obligación de que las órdenes de cateo sean solicitadas por el Ministerio Público, la transformación del sistema de reinserción social, indicado que el sistema penitenciario se organice sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación de salud y deporte, la regularización de comunicaciones privadas, normando las grabaciones entre particulares como medio de prueba, el establecimiento del principio de proporcionalidad de la pena del delito y la reparación del daño en materia penal. Capacitación de los cuerpos policiales. El modelo policial se integra por 11 componentes básicos que se relacionan entre sí y que son la base de la restauración de la organización y funciones de la policía y de la administración penitenciaria en los 3 órdenes de gobierno: la coordinación, la modernización, la homologación, la participación ciudadana y proximidad social, la prevención del delito, el desarrollo policial, la evaluación y control de confianza, operación policial y transparencia y evaluación. Dotación de recursos financieros. La planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios productos de la empresa o institución, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. El enfoque de la planeación estratégica en materia de seguridad pública hace la integración de recursos, consiste en conseguir fuentes de financiamiento internas o externas, así como invertir los excedentes a estos a un mayor rendimiento. Los recursos financieros son gestionados por la administración pública, pues es la encargada de estudiar la adquisición y manejo y control, dando un seguimiento del proceso y un desarrollo productivo. El estado de seguridad personal, la percepción ciudadana sobre la inseguridad y la corrupción de gobernabilidad de los derechos humanos. Participación de los órganos implicados en la impartición de justicia. La aprobación de estas reformas tiene como finalidad mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal. La designación de jueces de control, que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio la solicitud de medidas cautelares, providencias y precautorias. La implementación de los juicios orales, que entre otros aspectos de índole procesal supone la intervención de jueces de instrucción y jueces de juicio oral, dada la prohibición expresada de que solo un juez conozca la instrucción y la resolución del asunto. La dotación de los recursos materiales. El término de recursos en el sentido amplio y definido como los medios humanos, materiales, técnicos, financieros, institucionales, que se dota a sí misma una sociedad para afrontar las necesidades de sus individuos. Los recursos naturales, el sistema en el cual se integran el suelo, el clima, el relieve, las aguas, la flora, la fauna, los recursos de mayor trascendencia para la economía y determinar indicadores de desarrollo económico. Los recursos materiales son aquellos que se constituyen la infraestructura, los equipamientos básicos del Estado y que son orientados en satisfacer los fines últimos de la sociedad. Los recursos financieros, que son los derivados del conjunto de medidas económicas propuestas que se disponen la administración y la comunidad y las organizaciones para afrontar las actuaciones previstas con la necesidad. Los recursos humanos, que es el género resultante del conjunto potencialmente requerido para la ejecución de un plan, el cual se expresa como capital humano. Las sanciones para los servidores públicos. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios
del 2013 son sujetos de juicio político. Los servidores públicos que se mencionan en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el gobernador del estado durante el ejercicio de su cargo solo será responsable por los delitos graves del orden común y por los delitos de soberanía del estado, sin perjuicio de responsabilidad política que se consigne en los términos del artículo 110 de la Constitución General de la República. Tipos de sanciones. El procedimiento en el juicio político. El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en el que el servidor público desempeñe su cargo. Las sanciones respectivas se aplicarán en un periodo no mayor a un año a partir de iniciado el procedimiento. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito la denuncia ante la legislatura por las conductas a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si las denuncias son anónimas, no producirá ningún efecto en la sección instructora. Declaración de procedencia por responsabilidad penal. Cuando se presente una denuncia querella por cualquier ciudadano bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba o requerimiento del Ministerio Público, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la probable existencia del delito y la presunta responsabilidad del inculpado. Si a un juicio de la sección instructora la imputada fuese notoriamente improcedente, se le notificará de inmediato a la legislatura para que resuelva y se continúa con el procedimiento de desecha la imputación. Cuando sigue el proceso penal en un servidor público, en los mencionados artículos de la Política del Estado Libre Soberano de México, sin haberse satisfecho el procedimiento, la legislatura o de la Diputación Permanente librará oficio al juez, al tribunal, y se suspenderá el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si hay lugar para proceder. La responsabilidad administrativa y disciplinaria. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que se le ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes y programas propuestos correspondientes a su competencia. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo o cargo u comisión conserve bajo su cuidado, a lo cual tenga acceso. Observar buena conducta en su empleo de cargo u omisión, tratando con respeto la diligencia y la imparcialidad y rectitud en las personas con las que tenga relación. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo o cargo, sean atribuidas o a la información reservada que tenga acceso por su función exclusiva. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, ya sea por fondos y valores estatales o municipales o por irregularidades en el ejercicio o pago del Estado de los concentrados convenios por el Estado y de la Federación. Sanciones disciplinarias y procedimientos administrativos para aplicarlas. Dichas quejas o denuncias se remitirán a la Secretaría con un plazo que no exceda los 48 horas. Las quejas y las denuncias contra los servidores del gobierno municipal serán fijadas por los ayuntamientos respectivos. Lo propio harán en la esfera de su competencia los poderes legislativo y judicial a través de sus organismos competentes. Fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias. Las responsabilidades administrativas tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir los daños y perjuicios que se causen a la hacienda pública, estatal o municipal. Estas responsabilidades serán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución en su carácter de créditos fiscales. Tendrán la relación que correspondan en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables. Tratándose de servidores públicos, además de lo dispuesto por este artículo, su caso, la aplicación de sanciones administrativas disciplinarias serán responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de los municipios. La sensibilización ante el sistema. Son denunciados 15,000 delitos en promedio en el año. Existen 200,000 pesos asignados a cárceles equipadas. Hay 300,000 policías municipales, estatales, federales
muy mal pagados. Tenemos juicios largos sin sentencias de tipo condenatorio. Tenemos una deficiente coordinación entre prevención e investigación de delitos, así como la administración de justicia y la reclusión. La sociedad se encuentra desconfiada y con poca credibilidad en las instituciones. Hay una falta palpable de planificación integral de la política criminal. Existe poco desarrollo en la investigación penal criminológica. Los derechos humanos de los servidores públicos. Los servidores públicos están obligados a preservar los derechos humanos, pues son los que más sagrado tienen. La educación es el proceso por el cual los individuos los socializan y desarrollan un ambiente donde adquiere nuevos conocimientos que engloban a los conocimientos cognitivos sociales. La seguridad es la certeza de que la integridad física y moral de una persona y de una sociedad en general. La seguridad social tiene como principal objetivo proteger a los individuos ante situaciones previstas. La atención al ciudadano se integra por actividades y medios que faciliten la realización de los derechos fundamentales en el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso comunitario. La seguridad pública es una función que depende de la Federación, Estados y los municipios en sus respectivos ámbitos. La salud no significa únicamente la ausencia de enfermedades, por el contrario, la salud comprende un estado completo del bienestar en lo físico, psicológico, emocional, espiritual y social. La vivienda se considera como un espacio físico adaptado para el individuo o cúmulo de personas que lo habitan. A partir de la firma de la ratificación por México de la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, se ha advertido nuevas perspectivas para la consolidación de un marco jurídico que permita una nueva ruta democrática para la valoración social y cultural de las mujeres. La motivación, la mejora del rendimiento administrativo público es desde hace 3 décadas la preocupación en todos los países. Se ha explorado muchas medidas para aumentar el rendimiento de la seguridad pública, tales como mejoras en el diseño y ejecución del presupuesto con la planificación de los resultados positivos. Sensibilizar al personal en la capacitación. Las instituciones que fomentan el crecimiento personal logran mejores resultados a mediano y largo plazo, tanto en el ámbito estrictamente laboral, de metas institucionales y mejores procesos para alcanzarlos. Tiene el propósito de generar procesos de crecimiento y desarrollo personal, interpersonal en los prestadores de servicios. Los seres humanos son los elementos central del desarrollo de la institución y tienen el derecho inaliable de una vida sana y productiva. Los prestadores de servicios de la salud, cuya labor implica trabajar y para personas conlleva no solo a reconocerse, sino también la naturaleza humana de quien está. No es un caso clínico o un número de expedientes, sino una persona. Beneficios para el mejoramiento del sistema. Garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de competitividad del país en largo plazo. Generar impactos económicos y sociales de largo alcance es consolidar una cultura de innovación en las organizaciones sociales. La productividad en el gobierno. El plan impulsó la productividad y el empleo con el cual se buscan los beneficios asociados al crecimiento económico de cada una de las ramas y actividades del país. En efecto, las medidas transversales, cambiarias, tributarias, arancelarias de contrabando. Las actuaciones y proyectos para el buen funcionamiento del sistema penal estarán regidas por los valores de credibilidad, que es la valoración subjetiva de la exactitud estimada de las declaraciones de un testigo. La honradez, que se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que muestra tanto en su obrar como en su manera de pensar justa, recta e íntegra. Bien, como conclusión, el sistema penal en la actualidad es un recurso que la sociedad tiene a la mano para resolver problemas sociales y comunitarios. El sistema abarca todos los puntos de la administración pública teniendo en cuenta siempre los derechos humanos.
El sistema penal pretende involucrar a la sociedad en todas las decisiones que se toman referentes al bienestar social, en base a la participación ciudadana. Este ejercicio se lleva a cabo en diferentes oportunidades donde los ciudadanos expresan las necesidades que tienen, ya sea por seguridad o administración de recursos. Para que esto se logre, hace falta de la supervisación y actualización de los funcionarios públicos, de tal manera que si su actuación de estos es mala o con fines de lucro, serán investigados, enjuiciados para su castigo. Esto pretende prevenir la delincuencia en México para romper con la idea de que la delincuencia y la violencia es normal para lograr cubrir las necesidades básicas y entender que existen derechos y obligaciones que equilibran el actuar de los ciudadanos, evitando cualquier tipo de abuso o falta, y si la hay, que también tiene un castigo. Con esto concluyo, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo la bibliografía. Y esa es la bibliografía que ocupé. Son los 4 tomos de las 4 unidades. ¿Hicieron sus frases?